Hola compañeros, en este video nos tocará hablar a la compañera Gabriela López y a mi persona Luis Alejandro Córdoba de dos temas de suma importancia en la actualidad, lo que es el organigrama y funcionalidad de una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué de suma importancia? Debido a que actualmente, debido a la situación de la pandemia, lo que es la unidad de cuidados intensivos ha tomado mucha importancia. Y nosotros como anestesistas y terapeutas respiratorios también tenemos cierta importancia en cuanto a esto. Bueno compañeros, vamos a empezar a hablar de lo que es un organigrama de una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es como tal un organigrama? Un organigrama es la representación gráfica de una estructura orgánica, ya puede ser una institución, empresa, un hospital o en este caso la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto sirve para que nosotros podamos observar lo que son las jerarquías entre las unidades administrativas. Como por ejemplo, nosotros tenemos una jefatura, o podemos tener una jefatura. Esa jefatura tiene a cargo coordinadores. Esos coordinadores tienen a cargo cabezas de grupo o personas que ellos manejan a los trabajadores. Y al final están los trabajadores, que son los que se encargan de realizar como tal lo que es ya en el campo, ya en la práctica. Bueno, ¿para qué nos va a servir lo que es un organigrama? Un organigrama nos sirve prácticamente para observar o apreciar de manera fácil lo que es la estructura de una organización, así como mencionaba en el ejemplo anterior sobre las jefaturas y sobre las coordinaciones de ciertas áreas. Muchas veces tenemos lo que son diferentes departamentos en un hospital, y ese hospital se rige por jefaturas, por coordinadores, y cada coordinador maneja una cierta cantidad de personas. Pero también los organigramas tienen su clasificación y pueden ser clasificados por su naturaleza, su finalidad, su ámbito y su representación gráfica. Cuando hablamos de que se clasifica por su naturaleza, es dependiendo cómo se va a utilizar o la digamos a la cantidad de organizaciones que están englobadas en ese organigrama. Tenemos tres, lo que es el microadministrativo, macroadministrativo y mesoadministrativo. Lo que es el microadministrativo nos corresponde o habla de una sola organización. Prácticamente podemos poner ejemplo un departamento de un hospital, así de simple. Lo que es un macroadministrativo está involucrando a más organizaciones. En pocas palabras, estamos hablando de varios departamentos. Y cuando hablamos de lo que es el mesoadministrativo, se están hablando de una o más organizaciones de un mismo sector o de un mismo ramo, como por ejemplo poniendo todo lo que son las clínicas y hospitales del Seguro Social en una sola. Entonces se realiza un organigrama de cómo es la atención de un paciente o el proceso de atención a un paciente. Entonces para eso nos sirve lo que son la clasificación de su naturaleza. Cuando hablamos de que se clasifica por su finalidad, es principalmente por hacia dónde van enfocados, lo que puede ser informativo, puede ser formal, informal o analítico. Cuando hablamos de informativo, estamos hablando de aquellos organigramas que se están utilizando principalmente para darlos a conocer al público o que las personas lo entiendan con un lenguaje fácil y una distribución fácil. Es principalmente se van a utilizar, digamos, una organización del hospital para saber quiénes son los jefes, quiénes son los coordinadores, y hasta ahí, solamente para que las personas puedan observarlo. Mientras tanto, cuando utilizamos un analítico, es aquel que está enfocado a aquellas personas que tienen un conocimiento sobre la institución, y aparte que tienen conocimiento sobre la institución, tienen un conocimiento previo de cómo funciona un organigrama. O sea, está enfocado a aquellas personas que ya saben o tienen el conocimiento del por qué se ha realizado. Pero también tenemos lo que es el formal. Este es prácticamente un modelo ya planificado formal de una organización y ya cuenta con un instrumento que necesita ser escrito para su aprobación por la institución. Y los informales son aquellos que solo se representan como un modelo planificado, pero que no cuenta todavía con la aprobación necesaria. Es como que nosotros nos pusiéramos a hacer un organigrama del departamento de terapia respiratoria o anestesia, y en ese momento nosotros lo hacemos y lo presentamos. Al momento de no estar aprobado, es un documento informal. Después de que
digamos, el jefe del departamento o la dirección ha confirmado o ha avalado o aprobado ese documento, se vuelve un documento formal. Pero por su ámbito también se pueden clasificar entre que son generales y específicos. Cuando hablamos de un general, son aquellos que contienen una información de la organización y hasta un determinado lo que es un nivel jerárquico según magnitud o características de la empresa o de la institución de la que se está hablando. En lo que es el sector público, también se puede abarcar lo que es la dirección general o el equivalente a este. Y también en el sector privado se suele hablar de lo que es a nivel de un departamento o la oficina. Es como hablábamos antes, cuando hablamos en general estamos especificando todo el hospital, pero en los específicos se muestra lo que es una forma particular de una estructura de un área o de organización. Entonces, cuando hablamos de específicos estamos hablando de un solo departamento, estamos mostrando la forma particular de esa estructura. Dice de una sola área, entonces un solo departamento. Y ahí podemos hablar del departamento de terapia, de la división médica, de enfermería, de nutrición, etc. Bueno, también se pueden dividir por lo que es su representación gráfica. Hay de 5 tipos: horizontales, verticales, en bloques, circulares y mixtos. Normalmente el más usado es el vertical, debido a que se representa más gráficamente lo que es la jerarquía en un departamento o en una institución o en un conjunto de instituciones. Bueno, y ahora vamos a proseguir observando lo que es un ejemplo de un organigrama de una unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos normalmente empieza lo que es en la dirección. Dependiendo de la institución, todo lo que es la unidad de cuidados intensivos se va a dividir en una división médica y después en una división de medicina intensiva. Pero en este caso, en un organigrama a grosso modo, se puede dividir entre 4 departamentos o incluso se puede glosar en más departamentos. Podemos hablar de la división médica, de terapia respiratoria, enfermería y nutrición. Cada uno tiene su jefatura, en la mayoría tienen instructores, cada uno tiene cabezas de grupo y también tiene su personal laboral. Ese es prácticamente un ejemplo de un organigrama o de función, de organigrama prácticamente de lo que es una unidad de cuidados intensivos o lo que es una jerarquía. Realmente en este organigrama tiene que tener una división médica que se podría decir que está sobre todo lo que es los demás departamentos, debido a que es el que da las indicaciones. Pero al igual el departamento de terapia respiratoria, enfermería y nutrición se toman por igual, debido a que cada uno ejerce funciones específicas en los pacientes de una unidad de cuidados intensivos. No es como en los hospitales normales, donde hablamos de que la división médica está sobre todo y que terapia respiratoria, enfermería y nutrición están por debajo de todo. Realmente en una unidad de cuidados intensivos el trabajo es multidisciplinario y ese trabajo multidisciplinario se muestra hasta en los organigramas de función. Bueno, y ahora continuaremos con la compañera Gabriela López, que hablará sobre la funcionalidad de la unidad de cuidados intensivos. Funcionalidad de la unidad de cuidados intensivos. Para que la unidad de cuidados intensivos trabaje de una manera eficaz y eficiente, necesita basarse en criterios para el ingreso de pacientes, y estos criterios se basan en prioridades. La prioridad 1 son pacientes inestables que necesitan un monitoreo constante y un tratamiento intensivo y que su prolongación no tiene un límite, como por ejemplo una insuficiencia respiratoria que necesita un soporte ventilatorio y esta no puede ser dada en ningún otro servicio. La prioridad 2 son aquellos pacientes que necesitan un monitoreo intensivo y pueden necesitar una intervención inmediata. Son aquellos que han desarrollado alguna enfermedad severa, médica o quirúrgica. La prioridad 3 son aquellos que reciben un tratamiento intensivo para aliviar sus enfermedades agudas, pero tienen un límite en su terapéutica, como evitar una intubación o una reanimación cardiovascular. Un ejemplo de ellos son pacientes oncológicos con metástasis. La prioridad 4 son los pacientes no apropiados para UCI. Estos son los que se admiten bajo circunstancias especiales o individuales.
dependiendo del requerimiento de cada uno de ellos. Tenemos los recursos humanos necesarios para UCI, o sea, el personal necesario para que éste tenga un funcionamiento adecuado. Tenemos el médico jefe de UCI, que es un especialista en medicina interna e intensiva, y este es el responsable de la organización y el funcionamiento de este, además de la parte administrativa de la UCI. Médicos de servicio, que son especialistas en medicina interna e intensivistas, que están encargados del tratamiento directo con el paciente. Enfermeros especialistas, que son los que están permanentemente y exclusivamente para la unidad de cuidados intensivos, y ellos se encargan del cuidado de todos los pacientes. Terapista respiratorio, este es el encargado del trabajo respiratorio del paciente, así como el manejo de la vía aérea y la rehabilitación pulmonar. Es necesario también el apoyo de otros recursos como los laboratoristas, nutriólogos, técnicos de rayos X, trabajo social y otras dependencias que, a pesar de que no están constantemente en trabajo con el paciente, es necesario para el cuidado y el buen manejo de estos pacientes. También necesitamos equipo necesario para la UCI, como un monitor para medir los parámetros constantemente de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión no invasiva, presión invasiva, saturación de oxígeno, presión capilar pulmonar y presión arterial pulmonar. Ventiladores ciclados por tiempo, por volumen o de alta frecuencia, electrocardiógrafo, un gasómetro, bomba de infusión, garrote paro y cama para cuidados intensivos. En cuanto a la infraestructura de la UCI, es necesario que este espacio tenga las condiciones óptimas para brindar una atención segura y libre de riesgos, dividida en cubículos para mantener una mejor privacidad durante cualquier tipo de procedimientos o alguna asistencia de emergencia, pero siempre otorgando una buena visualización de todos los monitores y del equipo de soporte de vida. Bueno, eso sería prácticamente todo lo que es el tema, y realmente agradecemos por su especial atención de este video. Muchas gracias.